Hola hermanos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo, mi nombre es Victoria Contreras, soy cristiana, hija de Dios, adoptada por medio de nuestro Señor Jesucristo, nacida de nuevo de agua y del Espíritu Santo. Además soy servidora del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como cada semana vamos a continuar con el discipulado en la sana doctrina espiritual, con el título de la prédica de esta semana que nos tocaría, que se titula El reino de Dios se ha acercado, tema 50. En el nombre de mi Señor Jesucristo, primero que todo voy a realizar una oración para continuar con la prédica. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesús, me presento delante de usted con mi cuerpo espiritual, nacido de nuevo de agua y del Espíritu Santo, para arrepentirme, para renunciar a los apetitos de la carne y los pensamientos en este cuerpo carnal, sabiendo, mi Señor Jesucristo, que mientras estamos en esta carne estamos ausentes de usted y que carne y sangre no hereda el reino celestial de Dios. Yo me arrepiento, mi Señor Jesús, de todo pecado, palabra, hecho, pensamiento, en todo lo que yo le he faltado a usted, mi Señor Jesús, y le pido su perdón, su misericordia. Renuncio a todo demonio, a todo espíritu mundo, a Satanás, y le pido que su ángel de poder se lleven todos esos demonios atados y enmudecidos al fondo del mar y que nunca más vuelvan. Le pido su misericordia, mi Señor Jesucristo, y le pido que su ángel de poder me estén ayudando también en este momento para poder testificar de su palabra y su Espíritu Santo. Ahora, en su nombre, mi Señor Jesús, yo testifico que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Mi Señor Jesucristo es el primogénito entre los muertos, soberanos de los reyes de la tierra. Mi Señor Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Está vestido con una ropa que le llega hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así lo describe la sana doctrina espiritual, como tiene su cuerpo resplandeciente y lleno de poder. Tiene sus pies refulgentes como el bronce bruñido, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Mi Señor Jesucristo tiene su voz como estruendo de muchas aguas. Mi Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Mi Señor Jesucristo es el juez de vivos y muertos, y el reino celestial de Dios está compuesto primeramente por nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, y a su diestra está sentado nuestro Señor Jesucristo. Y el reino celestial de Dios lo componen seres vivientes que tienen espíritu de vida igual que nosotros. Y lo componen ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 24 ancianos y todo lo que está descrito en su palabra, mi Señor Jesucristo. Y esto yo lo testifico en esta hora porque para usted sea la gloria y la honra en su nombre, mi Señor Jesús. Amén. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo estaríamos en la parte 50, en su nombre, mi Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador del mundo entero. ¿Ya? Y tenemos una palabra central que estamos ocupando para dar a conocer la sana doctrina espiritual del reino celestial de Dios, escrita en el Nuevo Pacto, desde el apóstol Mateo a Apocalipsis. Y esto está en el discípulo Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, donde personalmente nuestro Señor Jesús nos dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a este mundo. Arrepiéntanse y creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesucristo, por su palabra. Amén. En el nombre de mi Señor Jesús, entonces la palabra de nuestro Señor Jesucristo es todo el contexto que Él nos habla para salvarnos, ya enteramente para salvarnos a nosotros, ya, y es de salvación para salvar las almas de nosotros, los seres humanos de este mundo, para que las almas de este mundo, todos los habitantes de este mundo que tienen alma, ¿cierto? Tenemos alma, nuestro Señor Jesús pueda salvar las almas, ya, porque tiene que salvar las almas el Señor Jesucristo, porque las almas de nosotros son las que están ya de cada uno de nosotros ligadas totalmente a nuestro cuerpo de carne y sangre. Y en las almas de nosotros que son celestiales, son espirituales, celestiales,
no como nuestro cuerpo carnal, de carne y sangre, que es terrenal, ya, de la tierra. Entonces nuestras almas, está la memoria ahí de nosotros, está la memoria de cada uno de nosotros, los seres humanos, ya, de lo que hacemos nosotros desde que fuimos gestados para adelante, hasta que muramos, ya. Y eso dice la palabra de nuestro Señor Jesús, que cada uno de nosotros tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque el cuerpo de carne y sangre, al morir nosotros carnalmente, queda apagado en el cuerpo de carne y sangre. Se cumplió la sentencia de cada uno y recibió el pago de la muerte. Y queda apagado el cuerpo carnal de nosotros, todo lo que hubiese hecho aquí en la tierra, sea bueno, sea malo, sea ya consciente o inconscientemente, voluntario, involuntariamente, pasiva y activamente, en nuestro cuerpo de carne y sangre, queda apagado, porque también lo dice la palabra, ¿cierto?, en la segunda de Corintios capítulo 3, y por eso hay que fijarse, ya palabra por palabra, y también lo que dice en el libro de Romanos también, ya nuestro cuerpo de carne y sangre paga, ¿cierto?, uno ahí paga con la muerte, y el alma de nosotros es inmortal. Ya, como es inmortal, igual que nuestro cuerpo espiritual, inmortal, tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal espiritual de nuestro Señor Jesucristo, delante de su trono que tiene el Señor Jesús. Ya, su reino, sus ángeles, sus arcángeles, serafines, todo lo que tiene el Señor Jesucristo. Innumerables ciertas cosas que nosotros no sabemos, pero tenemos que comparecer entonces delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba todo lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras estaba en el cuerpo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo está ligado al alma. El alma está ligada a nuestro cuerpo carnal, ligada totalmente a la sangre, a la mente, a la memoria, a las manos, a los pies, a todo el cuerpo. Está ligada el alma. Es como que estuviera amalgamada, estuviera así como impregnada el alma. Entonces cuando uno muere, sale el alma de nosotros, sale el espíritu de vida de nosotros, y el cuerpo entonces pagó la sentencia con la muerte. ¿Ya? ¿De qué pagó la sentencia? De los pecados que hemos cometido a Dios. Entonces, basado en esta enseñanza que le estoy dando a conocer, es para aclararle a usted los misterios, porque son misterios estos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús enseña, ya, que son como tesoros escondidos, ¿cierto? Como un tesoro escondido. También lo aclara muy bien, ¿cierto?, en las parábolas de nuestro Señor Jesús. Ya volviendo al versículo 15, dice nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador del mundo entero, ya Salvador de nosotros los seres humanos, ya porque no existe otro Salvador para la raza humana, solamente nuestro Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente hecho hombre, y tiene que tomarlo en ese contexto. Ya no mire al Señor Jesús carnalmente, hermano, no tenemos que mirarlo así. No lo mire como ser humano, no lo mire donde andaba, con sus pies descalzos, no lo mire al Señor Jesucristo así, donde andaba, ya, que si tenía túnica, o que comía, o que hacía, o lo que sea en la tierra, ya, no lo mire así al Señor Jesús, ya, porque así lo miró el pueblo de Israel, así lo miraron todos los lugares donde fuera el Señor Jesucristo. Lo miraron como un ser humano, ¿ya? Y hoy día, según siguen con la misma doctrina los seres humanos, mirando humanamente al Señor Jesucristo. Y no tienen que mirarlo humanamente, mirarlo como un ser, tienen que mirarlo como un ser celestial, a nuestro Señor Jesús, de radiante poder y gloria, con esa gloria que tuvo con Dios antes que el mundo fuese, ¿ya? Está en Apocalipsis, ¿cierto? Ahí sale descrito cómo es el Señor Jesús,
Apocalipsis capítulo 1, versículo del 12 en adelante. Mírenlo así, haga ese cambio, enseña a la gente usted, enséñese usted también primero, también hermano, por favor, para que cambie ese vocabulario de la manera como se dirigen al Señor Jesucristo. Porque, ¿cierto? Como piensan del Señor Jesús, ¿ya? Mírelo usted de esa forma, ¿ya? Por ejemplo, cuando ore, cuando ayune, cuando lea la palabra del Señor Jesucristo, cuando escuche prédicas, mírelo así, con su apariencia celestial, ¿cierto? Que está descrito en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 en adelante, ¿ya? Que es un rey celestial de refulgente poder y gloria, esa gloria que tuvo con Dios antes que el mundo fuese, pero tuvo que hacerse hombre para poder estar en condición de hombre y poder vencer el pecado, ¿ya? Como ser humano. ¿Para qué? Para poder terminar con el pecado como ser humano, ¿ya? Un ser humano termina con el pecado en el mundo, con todo el pecado, ya con el engaño, la maldad que existe, de todo lo que sale escrito en las listas que están en Gálatas 5, Efesios 5, 1 Corintios 6, Colosenses 3 y también en Romanos capítulo 1. Ya, él termina entonces con el pecado. Entonces, al terminar con el pecado, Dios le da la salvación al ser humano a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hubiese terminado el Señor Jesucristo con el pecado, con su cuerpo de carne y sangre, igual que el suyo, igual que el mío, no puede tener salvación el hombre. Ya, como en el Antiguo Testamento, tampoco pudo tener salvación, porque nadie pudo pagar por los pecados de la gente antigua, ¿ya? De toda la gente antigua, ¿ya? De los profetas, de los que tenía Dios, de los escogidos de Dios, ¿cierto? No pudieron pagar con su cuerpo de carne y sangre. ¿Por qué? Porque cometían pecado. Y el pecado los saca del reino a uno. Y al sacarlo del reino, no tiene lugar para entrar a ese reino. Para que le quede claro, no hay una pasada, tampoco, ¿ya? ¿Y sabe dónde está? No sabe, no se sabe de ninguna manera, ¿ya? Entonces, ni vivo ni muerto, pero si usted y yo ponemos oído en cualquier lugar, en su casa que existe, en cualquier casa de la tierra, lo que se está enseñando de la palabra, ya palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, lo vamos analizando esto nosotros, vamos a poder, ¿cierto?, por el camino de la verdad, ¿cierto?, no por el camino de los seres humanos, ahí vamos a poder, y tiene que poner cuidado entonces usted, tiene que despertar, ya, tenemos que despertar, hermano, de una vez por todas, ya, donde esté, despierte, ¿cierto?, como dice la palabra, de entre los muertos, déjese de estar, y ponga cuidado, ¿cierto?, déjese de estar así, ya, mirando y viendo el camino, ¿cierto?, sabiendo que es textualmente como dice. Entonces la palabra de mi Señor Jesús es el camino, como dice la palabra, es el camino, la verdad y la vida, ¿ya? Y ahí usted ya eso lo conoce textualmente, ¿cierto? Teóricamente lo conoce, pero ahora usted tiene que hacer, ¿cierto?, salir de esa teoría y pasar a convertirse. Tenemos que convertirnos, usted, ya, obviamente, tiene que convertirse a esa palabra que conoció del Señor Jesucristo, que el Señor Jesús, ¿cierto?, es el Salvador del mundo, y que Él está diciendo también ahora. Entonces, dice la palabra, el tiempo se ha cumplido. Entonces tiene que mirarlo espiritualmente ahora, en estos minutos, ¿cierto?, que se le está hablando espiritualmente a usted, ¿cierto?, con su cuerpo espiritual, nuestro Señor Jesús, que tiene de refulgente poder y gloria, le está hablando en esta hora, me está hablando a mí, hermano,
yo lo tengo que tomar esto, ¿cierto? Lo tomo en el nombre del Señor Jesús. Le está hablando a mí, yo lo tomo en mente, alma y espíritu, ¿ya? Entonces no tenemos que mirar al Señor Jesucristo humanamente. Si Él nos va a, o si no, no vamos a poder, es cierto, nos vamos a perder, ¿sí? ¿Ya? Y se va a perder, tal como le pasó al pueblo de Israel. Acuérdese que el pueblo de Israel, como dice la palabra, a los suyos vino Dios y a los suyos no le conocieron. A los suyos vino Dios. ¿Y qué es lo suyo? El pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios amó a los patriarcas, a los cuales con ellos hizo un pacto, ¿cierto? Un juramento de Dios, ¿cierto? Que de su descendencia se iba a levantar el Cristo, ¿ya? Por amor a Abraham, a Isaac y Jacob. Y él hizo una promesa a ellos, ¿cierto? Y que iba a enviar al Cristo al mundo, a su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Y ellos le creyeron a Dios. Permiso, hermano. Y como le creyeron a Dios, Dios cumple su palabra. Y llegó el tiempo y llegó el Señor Jesús a este mundo. Ya, mírelo usted entonces espiritualmente, o sea, persona por persona, casa por casa, todos los habitantes de la tierra. Si esto es para todos los habitantes, no es para un grupito chico, hermano. No es para un pequeño grupito de 10, de 20 o de 5 que se conecten. Apenas se conectan, ¿cierto? Más encima se conectan de mal humor, sin deseo de escuchar la palabra del Señor Jesús. Entonces para todos, para buenos y malos. Entonces tiene que hacer ese cambio. Y esa persona, ¿cierto? Pero para eso el Señor Jesús nos necesita a nosotros. ¿A quién? A nosotros, a los que están oyendo y haciendo lo que está dando a conocer, ¿cierto? El Señor Jesús, que son los misterios de Él, de la sana doctrina, ¿ya? Y como la da a conocer, ¿cierto? Nos está dando a conocer a mí también en esta hora y nos está hablando así, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo también lo doy a conocer, que tiene que cumplir uno. Ya cuando uno cumple, ¿cierto? Tiene que cumplir una orden, ¿ya? Es como cuando uno ama a alguien, ¿cierto? Si usted no lo ama, usted no va a cumplir la orden, ¿ya? Si cumple la orden, va a ser, ¿cierto? Porque va a forzar de cumplir la orden, ¿ya? Para que aprenda a separar las cosas. Pero usted, si ama a alguien, por ejemplo, si tiene una polola o que está al otro lado del mar, de alguna manera va a llegar, ¿cierto? A la mujer, o si un pololo, o si una mujer tiene un pololo, al otro lado del mar, de alguna manera va a llegar, aunque se demore 10, ¿cierto? 15, 20 años, pero llega, ¿ya? Cuando la persona ama así, ¿ya? Así, ¿ya? Y no tan solo en eso, en cualquier área uno puede ver humanamente eso, que cuando ama, ¿cierto? Que es amor. Y si usted ama al Señor Jesús, tiene que hacer lo mismo, ¿ya? ¿Ya? Pero no, si no lo ama, usted tiene que ser, pero esto tiene que ser de todo corazón, ¿ya? Para que sea verdad. Porque la palabra de Dios es según verdad. Y nuestro Señor Jesús está hablando espiritualmente en esta hora, ¿ya? Y véalo, como es nuestro Señor Jesucristo, con su aspecto de radiante poder y gloria que tiene el Señor Jesús, que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 en adelante, que su voz es como estruendo de muchas aguas. Y acuérdese que sale, ¿cierto? Y que usted y yo lo recita, ¿cierto? Muchas veces, ¿cierto? Pero ponga cuidado de lo que habla, ¿cierto? Y véalo así. Y si no lo ha amado al Señor Jesucristo todavía, tiene que aprender a amarlo, ¿ya? ¿Y cómo lo va a aprender a amar? Dejando el pecado de lado, ¿ya? Porque el pecado impide que uno pueda amar al Señor Jesús en espíritu y en verdad. Uno pueda amar a Dios en espíritu y en verdad. Impide eso.
es una barrera. Y esa barrera nadie la va a poder sacar, solamente la palabra del Señor Jesucristo. ¿Ya? Cuando vea que usted y yo verdaderamente, ¿cierto?, le amamos, y le amamos a Él, y amamos su palabra, como dice la palabra, y creer en el Evangelio, ¿cierto?, amar su palabra, y ahí Él quita esa barrera. Si no, no la quita. ¿Ya? Si no, va a estar siempre, ¿cierto? Acuérdese que tiene que ir dejando ese pecado, ¿ya? Y pecado significa desobediencia a la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, hablemos en ese contexto, ¿ya? Entonces el tiempo se ha cumplido, ¿cierto? De corazón, de alma, de todo corazón, y usted tiene que creer en el Evangelio, con su espíritu, con su alma y su cuerpo, ¿ya? Que el tiempo se cumplió y el Señor Jesús está en este mundo, y junto con Él el reino de Dios se ha acercado a este mundo, y tiene que creerlo 100% de corazón. O sea, si está el reino celestial de Dios aquí en la tierra, está todo lo que usted necesite, está todo lo que yo necesito, ¿cierto? Y nuestro Señor Jesús, ¿cierto?, bien lo enseñó cuando Él anduvo, ¿cierto?, en práctica, recorriendo los caminos polvorientos, ¿cierto?, de Israel y todos los alrededores de los pueblos, ciudades, aldeas, donde andaba el Señor Jesús, y cómo iba demostrando el Señor Jesucristo que el reino de Dios está aquí, ¿cierto? Cómo iba echando fuera demonios, resucitando muertos, ya abriéndole los ojos a los ciegos, a los mudos, haciéndoles, hablar, a los cojos, ¿cierto?, sanarlos, a los mancos, ¿cierto? Solamente con hablar el Señor Jesucristo. Por ejemplo, a los mancos se les tiraban los brazos, ¿ya? Igual, ¿cierto? Así lo hacía el Señor Jesucristo. Perdonaba los pecados, ¿ya? Hacía eso el Señor Jesús, lo que está escrito en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde el apóstol Mateo a Apocalipsis. Entonces, hermano, hermana querida, hermano querido, ¿cierto? Porque uno tiene que quererlo, ¿ya? Aunque usted no quiera quererlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos ordena que sea así. Usted tiene que hacer lo mismo, tiene que querernos, ¿cierto? Aunque uno no quiera a la persona. ¿Por qué? Porque la persona, aunque sea desobediente, ¿cierto? Entonces uno tiene que quererlo. ¿Por qué? Porque es una orden. Y ahí es donde el Señor Jesús empieza, ¿cierto?, a bendecirlo a uno. Entonces, al llegar el reino celestial de Dios, usted tiene todo eso que el Señor Jesús mostró, ¿cierto? Y nos mostró cuando Él andaba aquí, ¿cierto? Entonces, eso significa que el reino celestial de Dios se acercó, llegó, ¿cierto? Y demuestra y lo enseña en práctica nuestro Señor Jesús, y lo entrega a la gente, ¿ya? A los que estaban pobres, a los que estaban muertos de hambre, ¿ya? Que no tenían comida, andaban, siguiendo al Señor Jesucristo. Se juntaron 3.000 por un lado, 4.000 por otro, 5.000, sin contar mujer u hombre, ¿cierto? Y el Señor Jesús, ¿cierto?, le aumentaba, ¿cierto?, el pan, le multiplicaba el pan, los peces, se los multiplicaba. ¿Por qué ocurría eso? Porque el reino celestial de Dios está aquí. Por eso ocurrió solamente, ¿ya? Cuando el Señor Jesucristo está aquí. Y ese es el comienzo. Entonces el reino celestial de Dios, hermano, está aquí. Si usted necesita algo, si usted está en obediencia, en espíritu y en verdad, a lo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Usted le va a poder pedir lo que quiera al Señor Jesús, y el Señor Jesús se lo va a dar. Si usted está enfermo, va a sanar, hermano, de lo que estén en las clínicas psiquiátricas, los que estén en asilos de ancianos, los que estén en inmigración,
los que están en guerras en el mundo, ya, los que están enfermos, los que tienen virus, los que tienen pestes, plagas y un montón de cosas que hay en la tierra, los desórdenes políticos que hay, ya, las protestas, las marchas en las calles sin fundamento, sino guiados, ¿cierto?, por emociones humanas, tratando de conseguir las cosas, ¿cierto?, y al final no consiguen nada, ya, consiguen que los maten, que los golpeen, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque están atados por el reino de las tinieblas. Y obedecen más al reino de las tinieblas que al Señor Jesucristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se han encargado los hermanos en Cristo, en espíritu y en verdad, no se han encargado de dar a conocer la verdad al mundo. No se han encargado de dar a conocer la verdad al mundo, sino que ellos están encargados solamente de formar religiones con estatutos y mandamientos de hombres. Y esos se encargan de tener entretenidas a la gente en la iglesia, en las congregaciones, y no tienen ningún poder. Tienen que producirse estas cosas, ¿ya? ¿No ve que el reino celestial de Dios no es como unos, ¿ya? Sino que el reino celestial de Dios es de Dios. Así la palabra lo dice. Tiene que aprender a separar eso. Y saber quién compone el reino celestial de Dios, quién lo forma, el reino celestial de Dios, que está descrito en Apocalipsis capítulo 4 y 5. También sale ahí, también en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 1, donde hay sale también que el Señor Jesucristo es un integrante del reino celestial de Dios, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús es el Hijo del Dios viviente y Dios lo envía a este mundo, ¿cierto? Y con el Señor Jesús envía el reino celestial de Dios a la tierra. Entonces, ¿comprende esto, hermano? Ya, entonces el reino de Dios, ¿cierto? Es el que hace la obra entera. Por eso el Señor Jesús, Él decía en una y otra palabra, ¿cierto? En el mismo apóstol Juan también sale, que decía, no soy yo el que hago las obras, sino mi Padre, nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Que Dios puso una orden en este mundo. Él lo hacía. Entonces, nuestro Señor Jesús es su Hijo, ¿ya? Su Hijo amado, en quien tiene complacencia nuestro Padre Celestial. Y a Él tenemos que oír y tenemos que hacer lo que el Señor Jesús dice, ¿ya? Y eso significa entonces el reino celestial de Dios, ¿ya? La mayoría, la mayor parte se refiere a eso, ¿ya? Y en muchas partes sale también del reino celestial de Dios que se ha acercado a este mundo. Entonces ¿qué tiene que hacer la persona? Arrepentirse para tener acceso a ese reino. Si no, no va a tener acceso a ese reino, ¿ya? Si no, no va a tener acceso, no va a tener acceso a eso. No va a tener acceso a mejorar su situación económica, no va a tener acceso a reconciliarse con la gente que esté enojado usted, a perdonar, no va a tener acceso a nada. Entonces tiene que arrepentirse y dejar todo lo que significan pecados que existen, que Dios no autoriza, que están en Gálatas 5, Efesios 5, Primera de Corintios 6, Colosenses 3, Romanos capítulo 1, y en una serie de partes más que están las listas de pecados. Arrepentirse a esos pecados, ya que son los que Dios aborrece, ya. ¿Por qué? Porque si no, no va a tener acceso al reino celestial de Dios, hermano. Y no se engañe, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí conocerá la verdad y la verdad los hará libre. También así dice la palabra. Entonces tiene que arrepentirse. Y de ahí en adelante tiene que creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que se llama el Evangelio del Señor Jesús. Los evangelios del nuevo pacto de Dios con los hombres. Entonces tiene que creer. ¿Y qué significa creer? Tiene que poner la vista, los oídos, la mente, el corazón, el alma en lo que dice
nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Que dice desde el apóstol Mateo en adelante, y lo que va diciendo aquí en el discípulo Marcos, lo que está diciendo aquí mismo en el capítulo 1, versículo 15. Después viene en el discípulo Lucas también viene lo que está diciendo el apóstol Juan. Después el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo dicen ahí, que tiene que hacer y lo que no debe hacer. Ya después salen las cartas de los apóstoles hasta llegar al libro de Apocalipsis. Entonces tiene que ir creyendo, y eso se llama creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del nuevo pacto entre Dios y los hombres, hasta que llegamos, y ponga cuidado, ¿cierto?, con esto que se le está diciendo, ¿cierto? Tenemos que discipularnos, hermano, ¿ya? Y discipularse significa obedecer al maestro, y haga lo que el maestro hacía, ¿cierto?, desde un comienzo, lo que dice aquí, y no empiece a imaginar cosas, ¿ya? Entonces crea, hermano, que el tiempo se cumplió, y predique. Tenemos que predicar que el tiempo se cumplió y se ha cumplido, y predique. Hable esto, enséñelo, créalo usted, y junto con el reino entonces de Dios que está aquí, entonces nosotros tenemos esa enorme bodega llena de milagros, de sanidades, de prodigios, de señales, de todo lo que necesite en este mundo, ¿ya? Está ahí, y ahí está el reino celestial de Dios, por todo el mundo entero, ¿ya? Y es una gran bodega, ¿ya? Y en todo el mundo terrenal está ahí, entonces ahí puede pedir, ¿cierto?, donde sea, y usted está, si usted, por ejemplo, está dentro de un volcán, ¿ya? Ahí también está el reino celestial de Dios, donde esté arriba de las grandes cumbres, en el mar, donde sea, el reino celestial de Dios, hermano, tiene el poder, y el poder para solucionar todo, donde está la prueba, ¿cierto?, en lo que dice el Señor Jesucristo, cuando Él estaba en este mundo, ¿cierto? Esa es la prueba, ¿ya? Y lea los milagros, las sanidades, lea eso, ¿ya? Para que se entretenga también, hermano, en eso. ¿Por qué? Porque están acostumbrados los hermanos a una vida de entretenciones y no en la palabra del Señor Jesucristo. Entonces léalo, ¿cierto? Y le va a servir, ¿ya? ¿Por qué? Porque el reino celestial de Dios es verdadero, ¿ya? Pero hágalo, júntense en familia, o si está solo, o si no lo quieren en su casa también, ¿cierto? Váyase para su pieza y hágalo, ¿ya? Por ahí, y lea eso, o en una placilla, o vea por donde pueda hacerlo. Entonces el Señor Jesús lo va a ver a usted que está actuando en espíritu y en verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podemos engañar a nuestro Señor Jesucristo, no lo vamos a poder engañar. ¿No ve que estamos rodeados del reino celestial de Dios? Y también estamos rodeados por el reino de las tinieblas. Y si no fuera que estamos rodeados por el reino celestial de Dios, dice la Biblia claramente que nosotros nos comeríamos los unos a los otros, ¿ya? Y sino que también nos consumiríamos los unos a los otros. Así dice la palabra del Señor Jesús claramente. Entonces ahí tiene que tener entonces un arrepentimiento genuino de todo engaño, maldad que haya cometido, que haya hecho, que haya consentido, que haya practicado en su vida, de pensamiento, hecho, de palabra, ya pecados contra Dios y su reino celestial. ¿Por qué? Porque Dios a través de la palabra ha enseñado lo que Dios aborrece y también lo que Dios se agrada. Y eso lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos la semilla de Satanás en nuestro cuerpo de carne y sangre, ¿cierto? Y nosotros, ¿cierto? Para que la semilla no dé fruto, nosotros tenemos que tener el arrepentimiento. Y de ahí creer, ¿cierto? Creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, desde el apóstol Mateo, Apocalipsis. Ya en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, amén.
Además, los invito a visitar la página web cristianoshijosespiritualesdejesucristo.com, donde hay un completo estudio bíblico de la palabra con la Biblia Reina Valera, revisión año 1960, con discernimiento espiritual, desglosada en pedacitos. Además, para todos los que están escuchando y van a escuchar en el tiempo, para ti, en el nombre de mi Señor Jesucristo, hay arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Si sientes la convicción de nacer de nuevo, de agua y del Espíritu Santo para su salvación, se pueden contactar con nosotros por este mismo medio. Para terminar, voy a realizar una oración. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, su palabra, mi Señor Jesús, ha sido leída. Si en algo yo le he agregado, le he quitado en este cuerpo carnal, que no hereda el reino celestial de Dios, yo me arrepiento, mi Señor Jesús, de todo corazón. Le pido su perdón, su misericordia, en su nombre, mi Señor Jesús. Con mi cuerpo espiritual bendigo su nombre, proclamo su nombre y su reino, y bendigo a todos los que están escuchando y van a escuchar en el tiempo. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.